Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día genial, porque yo estoy aquí súper emocionado de compartir algo que ha estado dando mucho de qué hablar. Si ya leyeron el título, saben que hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, lleno de misterio y, bueno, un poquito escandaloso también. Hoy vamos a hablar de Mert Afra, y ese encuentro secreto que, según lo que se ha rumoreado, dejó a muchos con la boca abierta. ¿Están listos para descubrir las revelaciones íntimas que se filtraron? Porque yo sí. Durante días las redes sociales han explotado con comentarios, teorías y chismes sobre lo que realmente ocurrió en ese encuentro. Y la verdad, aunque no soy experto en chismes de celebridades, la curiosidad me ganó y me puse a investigar a fondo. Y lo que encontré, bueno, prepárense porque creo que les va a sorprender. Pero antes de que entremos en materia, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, o si ya son viejos lobos de mar en mi canal, pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Suscríbanse ahora mismo y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Así juntos podemos descubrir y analizar todos los secretos que este mundo nos esconde. Ahora sí, vamos al grano. La historia de Mert y Afra y su encuentro secreto es una de esas que parecen sacadas de una novela. Para empezar, hablemos de los protagonistas. Mert, un actor reconocido con una presencia arrolladora y un carisma innegable. Su trabajo en *** lo catapultó a la fama, y desde entonces, su nombre ha estado en boca de todos. Su habilidad para interpretar personajes complejos y su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores más solicitados y queridos del momento. Su vida personal, por supuesto, también es tema de debate, y cada movimiento que hace es seguido de cerca por sus fans y por los medios de comunicación. Afra, por otro lado, es una actriz talentosa, con una belleza cautivadora y una carrera en ascenso. Su papel en *** le abrió las puertas al estrellato, y desde entonces ha demostrado su versatilidad y talento en diferentes proyectos. Su estilo elegante y su personalidad encantadora la han convertido en un icono de la moda y en una de las actrices más prometedoras de su generación. Al igual que Mert, su vida personal es objeto de interés, y cualquier rumor o especulación sobre su vida amorosa es amplificado en las redes sociales. Ya de por sí, esta combinación es explosiva. Dos figuras públicas exitosas y atractivas, que se cruzan en el camino, la receta perfecta para despertar la curiosidad y la especulación. Y eso fue precisamente lo que sucedió. El rumor comenzó a circular como un reguero de pólvora en Internet. Todo empezó con una serie de fotos y vídeos cortos que, supuestamente, mostraban a Mert y Afra juntos. Inicialmente las imágenes eran poco claras y no ofrecían mucha información. Pero poco a poco la información se fue acumulando y los rumores se hicieron más concretos. Fotografías, vídeos cortos, testimonios, todos apuntaban a un encuentro que, supuestamente, tuvo lugar en un lugar privado con una atmósfera muy íntima. Se hablaba de un restaurante exclusivo, de una casa particular, de un evento privado. Las versiones variaban, pero todas coincidían en un punto: Mert y Afra estaban juntos, a solas, en un ambiente reservado. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. La información que circulaba, y que logré recopilar, hablaba de conversaciones profundas, miradas cómplices y una química innegable. Se mencionaba una cena romántica, risas, miradas que parecían decir mucho más que las palabras. ¿Fueron solo amigos que se encontraron para charlar? ¿O había algo más? Pero, ¿dónde se originaron estos rumores? ¿De dónde salieron estas imágenes y vídeos? ¿Quién fue la fuente original de la información? Estas preguntas son cruciales y la respuesta es compleja. Las fuentes, por supuesto, son difíciles de confirmar. Estamos hablando de chismes, de rumores que corren de boca en boca, y de filtraciones que en muchos casos pueden ser falsas o exageradas. En el mundo de las celebridades es común que se inventen historias, que se manipulen imágenes, o que se exageren detalles para generar polémica y atención mediática. Sin embargo, al mismo tiempo, no podemos ignorar la cantidad de información que se ha filtrado, y la reacción de los involucrados. La persistencia de los rumores, la coincidencia de los detalles, y la aparente credibilidad de algunas fuentes, nos obligan a tomar en serio lo que se está diciendo. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de opiniones. Twitter, Instagram, TikTok,
todas las plataformas se inundaron de comentarios, de análisis, de especulaciones. Los fans de Mert y Afra, por supuesto, estaban divididos. Algunos se mostraron emocionados, teorizando sobre un posible romance. Soñaban con una pareja de ensueño con dos de sus ídolos juntos. Imaginad. Citas románticas, declaraciones de amor y un futuro juntos. Las redes sociales se llenaron de fanfics de ediciones de fotos y vídeos, y de mensajes de apoyo a una posible relación. Otros, más cautelosos, preferían no sacar conclusiones precipitadas. Sabían que el mundo de las celebridades es un terreno pantanoso, lleno de engaños y falsas expectativas. Desconfiaban de las fuentes y se mostraban escépticos ante los rumores. No querían crear ilusiones, ni ser víctimas de una estrategia de marketing. Lo que sí es cierto, es que la expectación era palpable. La gente quería saber la verdad. Querían saber qué pasaba entre Mert y Afra. Querían saber si la chispa que se veía en las fotos y vídeos era real, o si se trataba de una simple coincidencia. Las revelaciones íntimas, por otro lado, son las que realmente encendieron la llama. Se habló de confidencias, de sentimientos a flor de piel, de momentos de vulnerabilidad. Se mencionó la posibilidad de una conexión emocional profunda, de una atracción intensa, de una relación que iba más allá de la amistad. Pero, ¿de dónde proviene esta información? ¿Quién filtró estos detalles? ¿Son verdaderos o simplemente un intento de generar más controversia? ¿Es alguien cercano a ellos que está filtrando la información? ¿Son fotos editadas? ¿Hay algún tipo de venganza en curso? Estas preguntas lamentablemente no tienen respuestas concretas, y es ahí donde la especulación crece. En algunos casos, se mencionaron conversaciones privadas que supuestamente tuvieron lugar durante el encuentro. Se filtraron detalles sobre sus miedos, sus sueños, sus anhelos. Se habló de sentimientos que nunca antes habían sido expuestos públicamente. Y esto, por supuesto, generó aún más intriga y controversia. La credibilidad de estas revelaciones es cuestionable. ¿Cómo se obtuvo esta información? ¿Es fiable la fuente? ¿Se trata de una persona cercana a ellos, que busca obtener algún beneficio? ¿O simplemente es una invención, una exageración, un intento de dañar la imagen de Mert y Afra? Lo que sí podemos hacer es analizar la información que tenemos y tratar de sacar nuestras propias conclusiones. Miremos los hechos. Tenemos fotos, vídeos, testimonios y, lo más importante, tenemos la reacción de los propios protagonistas. ¿Cómo reaccionaron Mert y Afra a toda esta controversia? ¿Confirmaron, negaron o simplemente guardaron silencio? ¿Cuál fue su estrategia de comunicación? ¿Buscaron desmentir los rumores o prefirieron ignorarlos? La respuesta en la mayoría de los casos ha sido el silencio. Un silencio que a veces dice mucho más que las palabras. Es como si quisieran dejar que la polémica se desinfle por sí sola, sin alimentarla con declaraciones. No quieren dar más combustible a la hoguera. No quieren alargar la controversia. Sin embargo, este silencio para algunos es una confirmación tácita. ¿Por qué no negar tajantemente las acusaciones, si fueran falsas? Si no hubiera nada, ¿por qué no salir a desmentir los rumores y acabar con la especulación? ¿Qué es lo que realmente quieren ocultar? Aquí es donde la especulación se dispara. Algunos teorizan que Mert y Afra, en efecto, tienen algo más que una simple amistad. Creen que están enamorados, pero que prefieren mantener su relación en secreto, por temor a la reacción del público o de la prensa. O tal vez simplemente quieren disfrutar de su relación sin la presión mediática. Otros sugieren que todo es una estrategia de marketing, para aumentar la popularidad de ambos. Piensan que los rumores son parte de un plan para generar interés en sus próximos proyectos, o para impulsar sus carreras. Una forma de mantenerse en el centro de la atención, y de generar ingresos a través de la publicidad y la venta de productos. Y otros simplemente creen que se trata de un malentendido, o de una exageración de la prensa. Piensan que Mert y Afra son amigos, y que la gente está interpretando mal sus gestos y sus miradas. Consideran que los medios de comunicación y las redes sociales son especialistas en crear drama y en exagerar las situaciones. Pero, ¿qué es lo que realmente importa? Para mí, lo más importante es respetar la privacidad de Mert y Afra.
No somos nadie para juzgar sus decisiones, ni para invadir su vida personal. Cada persona tiene derecho a vivir su vida como quiera, y a decidir si quiere compartirla con el mundo o no. Lo único que podemos hacer es analizar la información que tenemos y formarnos nuestra propia opinión, sin caer en la especulación malintencionada. Sin inventar historias, sin juzgar, sin conocer. En mi investigación, me encontré con diferentes versiones de los hechos. Algunas más creíbles que otras, algunas más escandalosas que otras. Recopilé información de diferentes fuentes, revisé fotografías y vídeos, y analicé las reacciones de los involucrados y de sus fans. Pero al final lo que me quedó claro es que la verdad es subjetiva, y que cada persona tiene su propia versión de la historia. Lo que para unos puede ser un simple encuentro casual, para otros puede ser el inicio de una gran historia de amor. Lo que para unos es una estrategia de marketing, para otros puede ser una simple coincidencia. Por ejemplo, según algunas fuentes, el encuentro fue más casual de lo que se ha dicho. Un encuentro de amigos, una charla amena, sin nada de especial. Se mencionaron proyectos laborales en común, conversaciones sobre la vida, y risas compartidas. Nada más. Otras fuentes, en cambio, aseguran que hubo una conexión especial, una atracción innegable, que podría haber desembocado en algo más. Creen que hubo miradas, gestos y palabras que revelaron un interés mutuo. Y que el encuentro fue el inicio de una relación, aunque aún no se haya hecho pública. También hay versiones que apuntan a que el encuentro fue orquestado por terceros, con el objetivo de generar publicidad. Se mencionan acuerdos entre representantes, estrategias de marketing, y planes para impulsar las carreras de Mert y Afra. La conclusión, amigos míos, es que no lo sabemos con certeza. No podemos saber lo que realmente sucedió en ese encuentro secreto. Lo único que podemos hacer es analizar la información disponible y sacar nuestras propias conclusiones. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué pasó entre Mert y Afra? La respuesta, como en muchas historias de este tipo, es incierta. Tal vez, solo el tiempo revelará la verdad. O tal vez, la verdad nunca salga a la luz. Tal vez, lo que sucedió en ese encuentro permanezca en secreto para siempre. Ahora, vamos a resumir un poco lo que hemos platicado hoy. Hemos explorado el rumor del encuentro secreto entre Mert y Afra. Hemos revisado las revelaciones íntimas que se filtraron, aunque con mucha cautela y respeto por la privacidad. Hemos analizado las reacciones de los involucrados y de los fans. Y finalmente hemos llegado a la conclusión de que la verdad probablemente es un misterio. Un misterio que solo ellos dos conocen. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que hay algo más que una simple amistad entre Mert y Afra? ¿Tienen alguna información adicional que quieran compartir? ¿Cuál es su opinión sobre la privacidad de las celebridades y la intromisión de los medios? No duden en dejar sus comentarios, porque siempre me gusta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y conocidos, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden también, que la mejor forma de apoyar mi trabajo es interactuando con el canal. Gracias de nuevo por estar aquí, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.